conversemos. Entrevista Mangangá. Conversemos. Bueno, muy bien, estamos en la entrevista Mangangá, estamos con el doctor Edgardo Redes, vecino de acá, de la zona de Piriápolis, específicamente en el Cerro del Burro. Hace poco se vino a vivir, nos va a estar contando un poco de eso. ¿Cómo estás, Edgardo? Bien, Pablo, ¿vos? Bien. Bueno, gracias por la invitación, estamos acá en la casa de Edgardo. Y bueno, preguntarte un poco dónde naciste, cómo fue tu niñez, contanos un... Bien, bueno, yo nací en el departamento de Canelones, particularmente en la ciudad de Sauce, hace 70 años. Y en el año que cumplía 22 años me fui del Sauce a Montevideo a estudiar medicina, teniendo antes una experiencia como médico, como enfermero, en un sanatorio que había en el Sauce, en donde atendían todos médicos de familia, lo cual me sirvió mucho después en mi posterior carrera. Y en el año 88 egreso de la Universidad de la República de Montevideo con el título de médico. ¿Cómo llegó a tu vida la enfermería y después la medicina? Yo notaba que los médicos que venían a mi casa a atender a mi madre y a atenderme a mí, muchos de ellos no les gustaba. Yo notaba que la medicina no eran felices haciendo medicina. Y eso me empezó a dar vuelta en mi cabeza. Yo decía, tenía 17 años, 14 ya cuando empecé a notar eso. Yo digo, que tantos años estudiando y no gustarte una cosa, y después ¿qué haces? Porque no se puede volver atrás en esto. Entonces decidí meterme dentro del sistema haciendo un curso de enfermería y probando a ver si tenía pasta si me gustaba la profesión. Así que estudié en un colegio de monjas que había en Montevideo, un poco aleccionado por un médico de mi pueblo que me dijo, ¿por qué no estudiás de enfermero? Dice, porque acá en el sanatorio podemos necesitar un enfermero, tengo uno solo. Y ahí fui a estudiar y me recibí de auxiliar de enfermería. ¿Y cómo te resultó esa experiencia? Muy interesante. Ya sabemos el final, ¿no? Pero, muy interesante. Yo te diré que clave en mi futuro posterior por lo que me ayudó en la profesión, ¿no? De medicina. Salvé exámenes gracias hacia la enfermería. Exámenes que yo recordaba a los pacientes que había visto como enfermero y ahí podía definirle al profesor qué habíamos hecho en esa situación. Me imagino más en la trinchera ahí, ¿no? El enfermero. Sí, eso, ¿no? Sí, uno es el primero que recibe el paciente, lo controla, etcétera, y el médico no está ahí esperando, está en su casa o está en un lugar y uno se tiene que comunicar, pero el que primero actúa generalmente es el enfermero. Y ahí empecé en ese sanatorio con esos médicos de familia brillantes que resolvían en forma increíble las cosas. Eso en el Sauce. Eso en el Sauce, sí. Cada uno tenía sus pacientes y se hacían de todo tipo de actividades, sobre todo mucha actividad quirúrgica. Determinado día se operaba y yo empecé a trabajar como asistente en la sala de operaciones. Me empecé a encargar de todo lo que era la esterilización del material y la atención dentro del bloque quirúrgico, ¿no? Y ahí cada médico, venían los cirujanos de Montevideo, que estaba a 35 kilómetros, Sauce está a 35 kilómetros de Montevideo, y cada médico presentaba a su paciente y ayudaba al cirujano a operarlo. Y venía y operaba 3 pacientes, más de 3 cirugías no se puede porque hay algunas que llevan mucho tiempo y llevan mucho de la parte física, ¿no? Y mental.
Y después a la semana venía el cirujano a controlar su paciente que había operado la semana anterior, y así se manejaban, ¿no? Nunca vi llamar a un cirujano posterior a una cirugía porque el posoperatorio no funcionaba bien. Tenían un manejo esos médicos increíble de todo lo que era el posoperatorio y un manejo de los niños. Nunca vi derivar un niño gravemente a Montevideo porque se había descompensado. Es decir, tenían un manejo de lo que era la medicina familiar, la medicina general increíble. Tenían una gran formación y eso me sirvió mucho a mí, muchísimo, muchísimo. Yo creo que fue algo muy, muy importante dentro de la carrera de médico. Y también trabajé en el CASMO, hacía las dos cosas. Trabajaba en el CASMO de 8 de octubre y hasta que los médicos me dijeron: te estás cansando mucho con el viaje, con todo, dedícate acá al sanatorio. Y bueno, me empecé a dedicar ahí. A los 3 años más o menos de estar en ese sanatorio decidí irme a Montevideo a estudiar de medicina, ¿no? Y empecé con 28 años a estudiar medicina. Yo había dejado durante 10 años de estudiar porque me había recibido en la preparatoria y tuve que... Mi madre se enferma y tuve que salir a laburar y fueron 10 años que suspendí todo lo que era el estudio. Y cuando decidí ingresar a la Facultad de Medicina había un examen de ingreso muy estricto. El primer año lo perdí y el segundo año lo salvé. Y entré a los 28 años a estudiar medicina, casado con 2 hijos pequeños y 2 trabajos de enfermero. 2 trabajos. ¿Cómo hacía? Bueno, ahí es donde aparece el gusto y la... Yo ya en el Sauce trabajé con enfermeras que hacía muchos años que trabajaban. Había una que se llamaba Mirta, que tenía 30 años de enfermera. Y entonces, mientras atendíamos los pacientes, hablábamos y yo le contaba: mirá, Mirta, yo me metí a trabajar de enfermero para ver si tengo pasta para médico, porque yo observé esto. Y yo le comentaba, y un día ocurre un parto de urgencia, entra una chica corriendo que le había ocultado su embarazo a la madre, y tengo que hacer el parto ahí en una cama. Yo, antes llamamos al médico, el médico demoró, y cuando llegó el parto yo lo hice, estaba con el niño en los brazos así. Y le pedí disculpas al médico, que era el doctor Mario Rodríguez Zorrilla, un hombre, un tipazo, uno de los mejores médicos que yo vi en mi vida. Y le digo: disculpa, doctor, no, me dice, esto cuando viene tenés que resolverlo. Y él se dedicó a hacerle la indicación al niño, a la madre, y con Mirta lavábamos todo el material que se había utilizado en el parto. Y ahí Mirta se me acerca y me dice: si tenías duda de estudiar medicina, estudia tranquilo porque tenés pasta para esto. Yo hace 30 años que estoy acá y ya perdí la cuenta de la cantidad de médicos que he visto. Y si vos tenés pasta para esto. Y no se equivocó. No se equivocó. La enfermería, cuando ingresé a la facultad, muchos profesores me dieron una gran mano porque el hecho de ser enfermero, ellos les llamaban la atención a los profesores. Y siempre tuve una gran cercanía a los profesores. Y eso me permitió ayudar a mucha gente, porque cuando yo ingresé, los pibes tenían 10 años menos que yo, porque yo estaba atrasado. Tenían 18, 19 años y yo tenía 28, con la experiencia de trabajar en enfermería en 2 lugares. Entonces, mi deseo era ingresar al hospital porque era mi ambiente. Eso se ingresa al 4.º año de la carrera.
y ahí se empiezan a ver pacientes. Y ahí, bueno, fue donde pude desempeñarme mejor por la experiencia. Y muy agradecido a la enfermería porque como tuve que hacer cosas no tan agradables como limpiar e higienizar a una persona que se defecó encima, también tuve la oportunidad de ver cosas que no se ven en los libros y eso me permitió ayudar a muchísima gente en el futuro, ¿no? Sí, y estar en un nacimiento y ayudar a un nacimiento debe ser algo incomparable también, ¿no? Sí, después en el Sauce se hacían muchos partos y ahí había un médico que era el doctor Alejandro Repeto, que era un excelente partero, tenía muchísima experiencia. Y me acuerdo que Mirta, yo le preguntaba, yo soy muy preguntón, porque la experiencia que puede tener la persona al lado tuyo, si vos les preguntás, te puede aportar muchos datos que la experiencia es fundamental. Entonces yo me acuerdo que le decía a Mirta, ¿cuál es el que mejor hace partos acá? Y el doctor Repeto me dice, tiene un don, tiene algo, Gardo, me dice que no sé qué tiene, que le sale todo bien. Y efectivamente, sí, hay médicos que tienen dones. Tenía cara de médico, tenía sonrisa de médico, los lentes, ojos claros, y eso tiene mucha importancia en medicina. Y entonces él me enseñó muchas cosas sobre los partos. Me decía, vos tenés que hacer esto y esto. El parto no lo haces vos, el parto lo hace la mujer. Sí, acordate de eso. Si la mujer te ve y se asusta, te mira a los ojos. La mujer siempre te mira a los ojos. Está acostada y te mira a los ojos. Si ve miedo en vos, que ves que está complicada, olvídate. La mujer se asusta y no colabora y se te complica la cosa. Y recuerdo que esas palabras nunca las olvidé. Y un día, hace muchos años, yo trabajaba en un hospital en el medio del río Paraná. Estaba solo ahí, un hospital precioso en una isla, y estaba de guardia, y eran como las 4 de la madrugada, y me llama la enfermera, me dice, tengo una parturienta en la sala de parto. Levántese, me levanté. Cuando ingreso a la sala de parto, una chica, ya la tenía acostada, 25 años, quinto parto. Y yo siempre estaba estudiando y leyendo, viendo, mejorando, ¿no? Entonces estaba muy asustada la chica, muy asustada. La había traído el marido remando por el río Paraná la noche. Y lo primero que hice es tranquilizarla, lloraba. Le digo, mira, lo primero que te voy a decir es que no te voy a cortar, no te voy a hacer la episiotomía. ¿No me va a cortar? No, tranqui, no te voy a cortar. Pues se vio que la episiotomía no sirve como método, que al contrario le perjudica mucho más la vida a la mujer a posteriori. Yo lo había leído y los artículos eran claros, entonces había que hacer pocas episiotomías. Aparte hay que razonar. Era el quinto parto, quiere decir que la tranquilicé, la chica, la enfermera me asistía y me acordaba, bueno, obviamente que el parto es una situación de mucho estrés, empecé a rezar para adentro, tratando que todo me saliera bien, y fue un parto espectacular. Nació una niña de 2,5 kilos, 2,5 kilos es el límite entre un bajo peso y un peso normal. Nació perfecta, la asistí con la enfermera. Y ¿qué te dijo la madre? Bueno, lo más interesante de la madre, que una cosa que vi rara, que expulsó la placenta espontáneamente. Eso es una cosa no frecuente en obstetricia. Uno tiene que hacer una maniobra para tironear de la placenta, y tironea del cordón umbilical y hace una maniobra para despegarla. La placenta queda muy pegada, adherida
al fondo del cuerpo del útero. Y esa maniobra que yo se le había visto mucho a Repetto hacer, es la única que desprende la placenta completamente, que tenés que mirarla muy bien porque la placenta tiene una cantidad de cotiledones, es como un cabello que tiene así, y que si esos cotiledones no están completos, sabés que quedaron adheridos en el útero y después va a terminar en un legrado, probablemente, en la mujer. Entonces tenés que mirar bien la placenta. Y mientras estaba trabajando con la nena ahí que había nacido, siento un ruidito y la placenta completamente expulsada por la chica. La chica se defecó en ese acto y lloraba, pobre, discúlpeme, porque cuando vos haces la fuerza para expulsar un feto, también puede ir materia fecal, y ahí se defecó y estaba muy avergonzada, por eso yo tapé la materia con una gasa y terminé de atender a la niña. Y me sucedió una cosa rara, rara, muy emocionante para mí fue. Hice todo lo que el doctor Repetto me dijo. Vos tenés que hacer esto, esto y esto y esto, no vas a tener problemas. Y cuando me voy por el pasillo hacia el cuarto médico, porque yo ya había resuelto todo, la enfermera lleva a la chica en la camilla a su habitación, y ahí se acerca el esposo, de 21 años. Ella tenía 25, él tenía 21. Y le pregunta en el silencio de la noche de esos pasillos de hospital viejo, le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Y ahí siento que la chica le dice, nunca me atendió un médico como este, nunca. Y eso sucede porque la mayoría de los médicos se excitan mucho, se alteran mucho con el parto. Y yo estaba más frío que una tumba, ¿no? Y la enfermera también quedó impresionada, ¿no? Me dice, pero usted qué manejo que tiene, dice, porque mire que yo he atendido parto acá y es a quien tira las cosas más, los gritos más de los médicos, es el que grita más, y usted es un témpano. Sí, soy un témpano. Dice, pero ¿qué? ¿Tiene mucha experiencia? No, esta es la manera de actuar. Esta es la manera de actuar. Este es mi primer parto. No lo puedo creer, sí, pero yo aprendí con otros médicos cómo había que hacer el parto. Entonces, ese contacto con esos médicos del Sauce fue muy importante para mi vida. Y después, los grandes maestros que tuve en el Uruguay, que tuve grandes maestros que, sobre todo cirujanos, yo me formé mucho en la parte quirúrgica con grandes cirujanos, grandes profesores. El cirujano tiene una mentalidad muy particular, es un hombre muy práctico, que sabe mucho de medio interno, sabe mucho de patología, y es el que te puede aportar mucho conocimiento y mucha experiencia. Y cuando me recibí en un lugar donde había 10 médicos que se habían recibido, que no eran estudiantes formales en el sentido de que trabajaban de otra cosa que no era de medicina. Entonces en ese sanatorio había administrativos que se habían recibido de médico, enfermeros que se habían recibido de médico, laboratoristas que se habían recibido de médico, y en total éramos un grupo de 10. Pero yo era el que tenía más trabajo de médico, porque ya trabajaba de practicante en algunos lugares. Nos reunimos y le pedimos a la Sociedad del Casmo que nos dieran un trabajito de médico, no nos daban. No nos dejaban entrar al sistema. No pude conseguir trabajo de ningún tipo. Llegué hasta el Palacio Legislativo a hablar con un médico amigo que había estudiado conmigo,
que era diputado, y me dijo, no te puedo conseguir trabajo. ¿Por qué era eso? ¿Que había poco...? Era muy difícil conseguir trabajo en ese momento, ni siquiera una guardia. ¿Estamos hablando de los años 70? Estamos 60? hablando del año 88. Ah, ya sabemos. Estamos hablando del año 1988. Buscaba trabajo en el interior, no te daban casa, no te daban nada, venga si quiere. Fui, me acuerdo, al hospital del Chuy, a hablar con un médico ahí que estaba de guardia, y me dijo, no, acá trabajo no, tenés que venir a trabajar y no hay pago. No, ni siquiera salud pública te otorga el cargo ni nada. Tenés que venir a trabajar gratis. ¿Qué hiciste? Y me surge la posibilidad, el destino de ir a la Argentina. Mi esposa en ese tiempo me dijo, el único país que te sigo es la Argentina, porque los conozco a la mayoría de los de América. Y yo tenía dos opciones. También pensé en Australia, que había muchos uruguayos, pero Australia era desentenderse de todo lo que es la vida acá, ¿no? Es muy lejos. Y opté por la Argentina y bueno, el destino me llevó a la Argentina. En un lugar que yo vivía en Montevideo, se cruzó una mujer y 2 veces se cruzó en una semana y me dijo, ¿usted se recibe de médico, Redes? Sí. Bueno, ¿por qué no se va para la Argentina? Porque acá no creo que consiga trabajo. No, está muy difícil. Bueno, yo tengo un contacto acá que tiene contactos en la Argentina y le convendría irse. Y 2 veces me la encontré a la mujer. y ahí fue cuando le dije a mi señora, a esta mujer me la manda alguien, porque no puede ser que 2 veces en 2 semanas me la encuentre y me hable del mismo tema. Le digo, no, tenemos que ir para la Argentina. Y ahí fui a hablar con un chico en Montevideo que tenía unas conexiones en Santa Rosa La Pampa, y allá partí para Buenos Aires, que trabajaban 2 hermanos míos, vivían en Buenos Aires. Hice toda mi documentación y en pleno agosto me fui a La Pampa, a Santa Rosa La Pampa, la capital de la provincia de La Pampa. Y ahí me atendieron muy bien, pero no tenía la matrícula. En Argentina hay que tener una matrícula que te las pide el Ministerio de Salud Pública, sin la cual estás en irregularidad administrativa, diríamos, ¿no? Y ahí me trataron muy bien, pero me vino algo que nunca me había venido, que fue una crisis de angustia a la noche. No podía creer, digo, ¿pero qué estoy haciendo acá en el medio de La Pampa, recién recibido de médico? Le digo, y acá en el medio de La Pampa, teniendo mi país ahí, digo, ¿qué estoy haciendo? Y ahí decidí volver a Buenos Aires. Y empecé a intentar en Buenos Aires trabajar, porque ahí en los diarios aparecía trabajo de médico a cantidad. Empecé a ver, había un rubro que se llamaba rubro 29, que era donde solicitaban médicos y profesionales. Y ahí empecé a buscar trabajo, y en 20 días tenía 3 trabajos de médico. En 20 días tenía 3 trabajos de médico. ¿Y cómo vino la conexión con la Ayurveda? En una clínica que trabajaba yo en el barrio de Flores, muy linda clínica, Santa Isabel se llama. Ahí ingresé como médico de piso, algo que acá en Uruguay requiere ser grado 5 en medicina, pero gracias a la enfermería y a mis actuaciones anteriores me dieron el cargo de jefe de piso en clínica médica. Un cargo que me hizo llorar, porque yo digo, esto en Uruguay tengo que ser grado 5 en medicina. Yo tenía 8 meses recibido.
Y ahí empecé a trabajar y ahí conozco un oncólogo que nadie lo quería. Dice, no, este es un chanta. Dice. Y ese oncólogo era un médico radiólogo. La oncología se divide en dos vertientes. Lo que es la parte de radiología y lo que es la parte de clínica. Y empecé a hablar con él y empezamos a tener muy buena onda porque él era médico radiólogo y muy amigo de Tabaré Vázquez. Y se conocían, los médicos radiólogos en oncología son pocos y se conocían. Y como yo era uruguayo empezamos a hacer buenas migas. Y ahí un día me comenta, me mira la historia que yo hacía, que hacía una historia muy linda, muy completa que me habían enseñado acá. Y eso fue tal vez lo que me catapultó en medicina, la historia. Yo tengo una muy linda letra y hacía las historias como me habían enseñado en Uruguay. Y eso fue mi joker para avanzar. Y este médico empezamos a conversar y me dice, hay un médico indio que está en Boston en este momento, que es un endocrinólogo muy importante, se llama Deepak Chopra, está empezando a hablar sobre una medicina que se llama Ayurveda. Y sería interesante que pudiera leer, porque para usted esta medicina está superada, me dice. Digo, ¿cómo? Esta medicina para usted está superada, tiene que pasar a otro escalón. Y ahí empecé a estudiar el primer libro que encontré de Chopra, y 3 libros encontré ahí, que él me recetó, me dijo, vaya y compre estos libros y empieza a leerlo. ¿Qué te pareció el primer impacto ahí? Me quedé impresionado con el primer libro que leí, que se llamaba Las 7 leyes del éxito, que las escribe este médico, que empieza a hablar de cosas que yo ya me estaban haciendo bastante ruido en mi cabeza, porque veía cosas que no entendía, porque en medicina la mayoría de la gente te pregunta a qué se debe el problema que tengo yo, a qué se debe. Uh-huh. Y la mayoría de las contestaciones eran, no lo sé. Entonces vos, por ejemplo, la gente te pregunta, ¿por qué tengo presión alta yo? Y la medicina no sabe por qué tienes presión alta, solamente en un caso preciso, que son muy bajos, cuando tenés una lesión del riñón, eso afecta al sistema y te produce una hipertensión. Pero la mayoría de los casos vos no sabías. ¿Y la Ayurveda qué respuesta? Y la Ayurveda te da respuestas muy claras cuál es la causa, y vos tratás la causa de la presión y la presión se normaliza en forma increíble. Y lo cataloga muy bien. El hecho es que a la semana de leer esos libros me lo encuentro este médico y le digo, doctor, qué interesante todo esto que usted me recetó, estos libros, ya me los devoré. Y le digo, pero para estudiar Ayurveda hay que ir a Estados Unidos o a la India. Y le digo, yo tengo 2 hijos pequeños y una familia que mantener. Dice, sí, es medio complicado. Dice. Pero bueno, este es el comienzo. Pasaron 12 años y me encuentro un día en un informe a un médico que empezaba a dar los primeros cursos en 2001. 2001, primer curso de Ayurveda reconocido por la Universidad de la República Argentina, la UBA. Me comunico con él y yo ya lo había conocido unos años antes. Es un médico neonatólogo, pediatra neonatólogo. Y había tenido un encuentro así, muy amistoso, pero nunca más lo había visto. Pero lo recordaba muy bien. Un apellido vasco. Y como apellido Redes vasco, yo ubico muy bien a los vascos. Ese año no lo pude hacer el curso porque salía mucho dinero y yo no contaba. Y en el 2002, sí, lo hice, empecé a hacer mis primeros cursos de Ayurveda. Ahí conocí otros médicos que hacían Ayurveda, con los cuales todavía
me llevo y los trato y nos encontramos de vez en cuando. Así que mi vida con el contacto con el Ayurveda hace 23 años que estoy. ¿Qué es lo que has tenido que, me imagino, cambiar, o esos conceptos, esas bases médicas clásicas, podría decir, que tuviste que ir moviendo hacia otro lado? Sí, hubo que reaprender de nuevo la medicina. Sí. Hay que reaprender. A pesar de que la medicina moderna o alopática o oficial hace muchas prácticas que son de la Ayurveda y lo ignoran. Hay una gran cantidad de prácticas de la medicina que son sacadas de la Ayurveda, porque la Ayurveda es la madre de todas las medicinas. Todos sacan algo de la Ayurveda. Esa medicina que nace aproximadamente hace 5.000 años en el Valle del Indo, lo que es ahora actualmente la India. Ahí esos grandes sabios que se llamaban rishis empiezan a difundir lo que es la sabiduría de la Ayurveda, pero son por distintas revoluciones y invasiones, son corridos para distintos lugares, se van a la China. Y ahí la medicina tradicional china toma muchas cosas de la Ayurveda. Sin ser Ayurveda, usan muchas cosas particularmente usan muchas hierbas que usa la Ayurveda. La medicina tradicional china es una medicina sumamente interesante, pero que no llega a tener la sabiduría y el expertise que tiene la Ayurveda. El Ayurveda es la medicina más vieja escrita en sánscrito. El sánscrito es un idioma del cual derivan todos los idiomas, el primer idioma concebido como tal. Y el Ayurveda está escrito en sánscrito. Hubo que pasarlo al inglés, muchos médicos lo pasaron al inglés y todavía leemos información de esos médicos de la India, interpretados por médicos occidentales, ¿no? Particularmente hay uno que era muy famoso, se llamaba Charaka. Charaka tenía una escuela de medicina ayurveda. Hay que recordar que en la India hay universidades de Ayurveda, en Estados Unidos hay universidades de Ayurveda, en la mayoría de los países hay universidades de Ayurveda, y yo tengo una escuela de Ayurveda acá en el Uruguay que comparto con otro médico argentino que se llama la Escuela Latinoamericana de Ayurveda, y tenemos alumnos de varios países ya. O sea que la responsabilidad es doble, porque no solo tengo que atender pacientes con Ayurveda, sino que tengo que enseñar alumnos. Y cuando uno es docente, la responsabilidad se duplica, ¿no? Si la gente que nos está escuchando, llevándolo a lo práctico, la gente te viene a consultar, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son las prácticas y después la medicina o la curación? Sí, yo tengo una historia electrónica en mi computadora y tengo todos mis pacientes una historia electrónica que tiene un formato que ya lo hemos establecido, que nos permite ir controlando la evolución, haciendo un buen diagnóstico, tratamiento y controlando la evolución. Y a los pacientes yo les mando un link de admisión donde ahí él me cuenta todos sus padeceres, toda su presentación, todos sus síntomas, toda su historia, sus antecedentes, y yo después me encuentro con el paciente, leo esa información, que es aproximadamente más de un 50% de la historia, y ahí lo completo con él y ya empezamos un tratamiento, un diagnóstico, le explico cuál es la causa de su enfermedad y vamos a tratar de ir a la causa y empezamos un tratamiento
y los resultados son maravillosamente increíbles. No dejo de asombrarme los resultados cuando uno hace diagnóstico lo más certero posible y cuando el paciente tiene una adherencia al tratamiento, que es muy simple. A veces simplemente es ordenarle un poco la vida que está desordenada, ¿no? La palabra Ayurveda quiere decir en sánscrito ciencia de la vida, conocimiento de vida. Y hay otras interpretaciones, por ejemplo, hay una que dice la medicina para una vida larga y feliz. La medicina para una vida larga y feliz. Porque la Ayurveda tiene varias ventajas que le dan esa categoría de jugar en las ligas superiores, ¿no? Que es la prevención y la longevidad. Es decir, apunta siempre a la prevención y a que uno envejezca con salud y que pueda disfrutar los últimos años de su vida, ¿no? Y a mí no me parece nada no me parece nada para no tomar en cuenta lo que dice la Ayurveda, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez las poblaciones están llegando a edades muy avanzadas en el mundo. Por supuesto que no en muy buenas condiciones. Y para poder disfrutar la ancianidad uno tiene que llegar en condiciones de salud. Y el Ayurveda tiene las herramientas para proporcionar a la persona los hábitos, las conductas que le permitan llegar a la ancianidad, disfrutar de sus hijos, disfrutar de sus nietos, disfrutar de su vida con una completa lucidez y sanación, porque la ancianidad no es una enfermedad, la ancianidad es un proceso normal de todos nosotros, pero si llegás sin enfermedades es otra cosa, ¿no? Como para ir cerrando, Edgardo, te preguntaría cómo se contrapone, cómo se complementa, es excluyente la medicina tradicional con la Ayurveda. ¿Cómo se relaciona con ello? No, la medicina moderna tiene sus puntos importantes, que es todo lo que es agudo. Medicina moderna tiene sus jugadores que son las situaciones agudas. Por ejemplo, un accidente importante que requiera cirugía, un infarto tomado a tiempo puede ser solucionado. O sea, ahora se desobstruye una coronaria obstruida. Un accidente vascular, que es una situación aguda, puede resolverlo perfectamente la medicina moderna. El dolor, creo que no hay medicina que pueda curar el dolor, calmar el dolor como la medicina moderna. Tiene también un arsenal terapéutico preparado para eso. Los diagnósticos en medicina moderna son bastante certeros y esos son los puntos fuertes de la medicina moderna. ¿De la Ayurveda? La Ayurveda tiene sus puntos fuertes en todo lo que es crónico. Todo lo que es patología crónica, que es lo que más abunda. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, secuelas de algún accidente vascular, problemas respiratorios, problemas de enfermedades autoinmunes, todas. Tal vez el 80% de todas las enfermedades que uno pueda reconocer son crónicas. Y eso es resorte de la Ayurveda porque tiene las herramientas, tiene la sabiduría, tiene
el conocimiento para poder solucionarla, porque va a la causa del problema, no pone parches. Cuando uno pone parches en medicina es muy peligroso, porque no se da cuenta que más adelante puede surgir otra patología peor si yo no hago una prevención en ese momento. Entonces, cada vez hay más pacientes interesados en la Ayurveda. Las medicaciones, se utiliza alimentación y hierbas, y hay una cantidad de prácticas que también se van sumando a medida que se hace el tratamiento, dependiendo de la evolución del paciente. Y son tratamientos personalizados también. Son, ¿no? muy personalizados. Es decir, si hay 8.000 millones de habitantes en la Tierra, hay 8.000 millones de casos personalizados de pacientes, porque cada paciente es un mundo. Las entradas a las enfermedades son por distintos caminos, y uno tiene que ir viendo cuál es la causa de esa entrada en las enfermedades. En general, la mayoría de nuestros problemas de enfermedades están relacionados con nuestras emociones. Nuestras emociones que están dadas desde el vientre de nuestra madre antes, o tal vez antes, son las generadoras de los problemas iniciales de una enfermedad grave o simple, que se puede resolver rápidamente. Eso genera, los problemas emocionales generan un trastorno en la digestión. Ese trastorno en la digestión se va acrecentando en el tiempo y va a desembocar en otra enfermedad mucho más grave. El proceso de la digestión es clave para la Ayurveda, y por eso acompaña también la comida, ¿no? Porque uno piensa cuando va a una consulta médica que me va a dar medicamentos, ya sean hierba, yuyo, como le dicen, o medicamento, pastilla, pero la Ayurveda está integrando la comida. Sí, la Ayurveda integra primero las emociones. Nosotros hacemos particularmente al inicio un tratamiento herbal que va a 3 puntos, diríamos. Primero, a que la digestión se empiece a normalizar. El proceso de la digestión es clave. Cuando uno digiere algo, pasan 3 cosas. Ingresan nutrientes al organismo, salen desechos que el organismo no puede incorporar, y se juntan tóxicos. Eso se pasa siempre. El cuerpo se va ensuciando como se ensucia una casa a través de la vida. El cuerpo de un niño tiene poca suciedad porque ha transcurrido poco, y a medida que uno va transcurriendo, se hace adulto, cada vez se junta más tóxico adentro, y esos tóxicos hay que limpiarlos. Entonces, el tratamiento va a incursionar en el nivel de la digestión, mejorar la digestión, y mejorar las emociones, la mente. Yo doy un tratamiento para la mente también, porque la mente es la que causa todos nuestros problemas. Ahí están las emociones, ahí están los pensamientos, ahí están todos los archivos, ese disco rígido que tenemos todos está ahí en la mente, y ella es la causante. Por lo tanto, cuando voy a atender a un paciente, voy a su digestión, voy a su mente y voy a su evacuación, porque uno de los problemas que más se presentan en muchos pacientes es la constipación, es decir, la evacuación de residuos que está detenida o disminuida. Por lo tanto, si yo no elimino bien los residuos, esos se van acumulando cada vez más,
y van a generar patologías que pueden ser mortales. Entonces, dependiendo de cómo esté evacuando el paciente, cómo sea su normalidad de evacuación, voy a dar una hierba laxante o no. Y entonces son los 3 pilares que trabajo: la digestión, la evacuación y la mente. Y le explico a la persona dónde están los puntos débiles, le enseño, es una educación la Ayurveda. Porque una vez que le educo cómo manejarse, cómo piensa, dónde están sus puntos débiles, dónde están sus puntos fuertes, el paciente empieza a manejarse de otra forma y normaliza su vida y previene enfermedades que pueden ser severas en el tiempo. Bueno, Edgardo, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, y vamos a dejar los datos tuyos acá en la descripción del podcast para que la gente se contacte, bueno, se acerca a esto de la Ayurveda y bueno, y tratar de que a veces lo que la medicina tradicional no puede cumplir, ¿no? Que a veces estamos muy acostumbrados, educados, como decís vos, en la Ayurveda estamos educados también que lo otro es una solución, ¿no? Empezar a moverse hacia este lado puede ser también. Sí, yo tengo pacientes médicos, los pacientes médicos no son fáciles, pero andan bárbaro porque les explico y ellos entienden. Tengo pacientes de todo el rango etario, tengo niños, tengo adolescentes, tengo adultos y tengo ancianos. En todo funciona perfecto la Ayurveda, con cosas muy prácticas de todos los días y no dejo de asombrarme de ver los resultados, ¿no? Hay que usar una metodología, hay que contener, hay que explicarle a la gente y hay que reaprender. A veces, como yo tuve que reaprender medicina con el Ayurveda, le enseño a reaprender a la gente. A veces se potencia cosas que nos enseñaron nuestros padres y nuestras madres. Nosotros comíamos mucho mejor antes que ahora. Ahora se está comiendo con un nivel de toxicidad muy grande, que eso hace que haya cada vez más personas enfermas, ¿no? Con enfermedades crónicas que antes no veíamos. Los niveles de demencia, por ejemplo, de Alzheimer, es una epidemia ya en el mundo, particularmente en el occidente. Los niveles de enfermedades autoinmunes son epidémicos también. Las enfermedades relacionadas con la parte psíquica, como el insomnio y la ansiedad crónica, cada vez más. Y el Ayurveda es la terapéutica indicada, la medicina indicada para resolver todos esos problemas crónicos. Y bueno, cada vez estoy atendiendo más pacientes, lo que me reconforta cada vez más. Y los esperamos acá en el Cerro de los Burros, que tengo mi lugar, mi consultorio aquí. Y yo creo que la Ayurveda nos puede dar una gran mano a todos. A mí me la ha dado, porque mi vida cambió a partir de la Ayurveda. Y le puedo dar una gran mano a muchas personas que padecen enfermedades que pueden ser resueltas por el Ayurveda. Gracias, Edgardo. Gracias a ti, Pablo, por tu entrevista. Muy agradecido. Entrevista Manganga. Conversemos. Conversemos.